Bueno, muy buenos días. El día de hoy nuestro grupo pues va a explicarles sobre el nitrógeno no proteico y la proteína verdadera. Pero pues antes de llegar pues a este tipo de conceptos, vamos a hablar de qué es una proteína. Entonces, las proteínas son compuestos conformados por aminoácidos. Los aminoácidos son representados con la letra AA en minúscula. Se encuentran enlazados por enlaces peptídicos, valga la redundancia, y las proteínas pues intervienen en funciones vitales como el metabolismo, la contracción muscular, la formación de tendones, cartílagos y básicamente también el componente hormonal. Además de pues ya lo mencionado, las proteínas tienen diferentes niveles de complejidad, en los cuales no depende únicamente de la cantidad de aminoácidos, ya que una proteína está compuesta de más de 50 aminoácidos. Normalmente, cuando son cadenas más pequeñas de 50 aminoácidos, se le denomina un enlace peptídico, pero cuando superan este número, pues se le llegan ya al nombre de proteína. Su complejidad, además de variar por este tipo de relación, también está relacionada con el tipo de enlace, es decir, su nivel estructural. Sus niveles estructurales son primario, secundario y terciario, siendo el primario el más básico y el terciario uno de los más complejos. De lo anteriormente mencionado, las estructuras son la primaria, secundaria y terciaria, donde la primaria es la estructura más básica de todas y es caracterizada por tener el inicio de sus cadenas en un grupo amino y al final con un grupo carboxilo. La cadena secundaria, que es una estructura que tiene dos niveles de plegamiento, denominadas hélice alfa y hélice beta, donde la alfa mantiene en espiral por los puentes de hidrógeno y la beta se satura con los sitios de unión de la cadena principal, generando unas cadenas laterales de izquierda a derecha. Esta estructura se da por la formación de puentes de hidrógeno que se establece entre el amoníaco y el monóxido de carbono. Y la terciaria es la denominada disposición tridimensional, que compone la proteína. Esta estructura es responsable directamente de sus propiedades biológicas, debido a su disposición espacial que determina su interacción con los diversos ligandos. Uno de los ejemplos de este tipo de estructura es la queratina del cabello y el colágeno. Bueno, pero entonces, ¿qué es un aminoácido? Los aminoácidos son la unidad estructural de las proteínas. Todos estos compuestos tienen un grupo carboxilo y un grupo amino unido a un mismo carbono. Existen dos grupos de aminoácidos: los aminoácidos no esenciales y los esenciales, donde los aminoácidos esenciales deben obligatoriamente ser ingeridos en las dietas de los animales y los no esenciales, que pueden ser ingeridos en las dietas, pero que si no se llegan a ingerir, pueden ser sintetizados por el organismo. Eh, Asimismo podemos pues apreciar en la tabla los aminoácidos no esenciales y los esenciales. Ahora les vamos a hablar sobre lo que corresponde a nitrógeno no proteico y proteína verdadera. Los sistemas especializados de producción lechera en Colombia se encargan de utilizar intensivamente fertilizantes nitrogenados con el fin de aumentar la cantidad de forraje verde por hectárea. Sin embargo, este tipo de fertilización afecta considerablemente la calidad nutritiva de los forrajes y principalmente el contenido de fracciones nitrogenadas y de carbohidratos no estructurales. Así pues, el nitrógeno no proteico es cualquier fuente de nitrógeno contenido en la dieta que proviene de una fuente diferente a la de los aminoácidos o péptidos que conforman la proteína pura. En rumiantes y en monogástricos, las necesidades de nitrógeno de los tejidos son cubiertas por aminoácidos que se absorben en el intestino delgado. Sin embargo, el modo de utilización de las proteínas en los rumiantes es diferente a la de los monogástricos, debido a que estas sales inorgánicas de nitrógeno son aprovechadas por los microorganismos ruminales que tienen la capacidad de sintetizar todos los aminoácidos, incluyendo los esenciales, a partir de esta fuente de alimento,
lo que hace de los rumiantes animales menos dependientes de la cantidad de proteína ingerida. Es gracias a este proceso que es posible aprovechar compuestos de nitrógeno no proteico, tales como el amoníaco, la urea, el biuret, el fosfato diamónico y el polifosfato amónico en la alimentación de los rumiantes como reemplazo de la proteína pura, que en sí es más costosa. La forma en la que se utilizan las proteínas ingeridas se realiza desde que durante el paso de los alimentos por el rumen, gran parte de la proteína se degrada hasta convertirse en péptidos por acción de las proteasas. Luego esos péptidos son catabolizados hasta aminoácidos libres y estos hasta amoníaco, ácidos grasos volátiles y dióxido de carbono. El amoníaco está compuesto por una molécula de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno. Este compuesto, cuando hay presencia de energía de carbohidratos, los microorganismos del rumen pueden sintetizar proteína, pero asimismo pueden sintetizar también componentes de las células microbianas como de la pared celular, como componentes nitrogenados de la pared celular y como ácidos nucleicos. Si bien el amoníaco es la principal fuente de nitrógeno para la mayoría de los microorganismos del rumen, algunas bacterias obtienen entre el 20 y el 50% de su nitrógeno total a partir de otros aminoácidos y otros péptidos. Esto hace que esta síntesis sea más eficiente y el nitrógeno pueda ser usado de manera más eficiente cuando la dieta es suplementada con proteína o con nitrógeno no proteico. Parte del amoníaco que no pudo ser fijado por los microorganismos va a ser absorbido y por la sangre va a ser llevado al hígado. Este lo va a metabolizar y se va a convertir en urea, y la mayor parte de este se va a excretar por medio de la orina. Las proteínas microbianas, las proteínas que no son degradadas de los alimentos, y las proteínas endógenas del animal son absorbidas en el intestino delgado, son digeridas en el intestino delgado por proteasas y participan en el flujo de aminoácidos que son absorbidos en él. Entonces, para el aporte de aminoácidos esenciales, los rumiantes dependen de la proteína microbiana y de la proteína de la ración que escapa a la digestión en el rumen. Por eso las vacas lecheras y los animales jóvenes en crecimiento, que tienen grandes requerimientos y que su producción depende de esa porcentaje de proteína que viene de la ración que pasa del rumen sin digerirse, además de la proteína microbiana dependiente de los carbohidratos que hay en el rumen, o sea, dependiente de la energía que haya en el rumen. En resumen, la proteína de la dieta puede seguir 3 caminos. Primero, convertirse en amoníaco y pasar a proteína microbiana. Segundo, no ser digerida en el rumen y pasar a los compartimentos subsiguientes como tal. Y tercero, ser utilizada para la fabricación de proteína microbiana sin pasar a amoníaco. La urea está autorizada en rumiantes y es la fuente de nitrógeno no proteico más utilizada en este momento. Tiene una riqueza del 98.5% con un contenido de nitrógeno del 46%. Cuando este elemento, la urea, se administra en exceso, que sería más o menos 200 gramos por día, o en vacas de 500 kilogramos, o que sea el 1% de la materia seca ingerida por el animal, o el 25% del nitrógeno total de la dieta, la urea puede ser tóxica. Además, altos niveles de urea disminuyen la palatabilidad de la ración. Por esto, es mejor utilizada y por tanto su suplementación en concentrados ricos en hidratos de carbono que sean altamente digeribles. En la actualidad hay productos comerciales de la urea que vienen recubiertos en una matriz orgánica que permite que sea digerida lentamente en el rumen, y esto hace que el equilibrio de nitrógeno sea mucho mejor y se reduzca la toxicidad de esta. El uso de la urea, en general cualquier fuente de nitrógeno no proteico, está condicionada por los mismos factores de la proteína microbiana, es decir, que se requiere que cualquier fuente de nitrógeno no proteico sea degradada en el rumen, para así dar como final el compuesto NH3, que sería el amoníaco, que da el punto de partida a la proteína microbiana. Otros aditivos derivados de la urea son utilizados en la alimentación de los rumiantes, como puede ser el bluret, que tiene una pureza superior al 98% y un contenido de nitrógeno del 40.4%. El otro puede ser el fosfato de urea, que tiene una pureza mínima del 98%, un contenido de fósforo del 19% y un contenido de nitrógeno del 17.3%. El cloruro amónico es utilizado en rumiantes, especialmente en corderos en ceba. Es utilizado en dosis del 0.3 al 0.6% para disminuir el riesgo de cálculos urinarios por dietas muy concentradas, altas en fósforo, bajas en calcio y con un balance electrolítico inadecuado.
Dentro de las materias primas ricas en nitrógeno no proteico para la elaboración de concentrados están las soluciones líquidas de acetato de amonio, sulfato de amonio y coproductos de los procesos de fermentación del ácido L-glutámico y de la L-lisina. Estos productos están poco disponibles en el mercado y además de una manera irregular. Por eso, en manera práctica, estos productos son muy poco utilizados. Bueno, ahora hablaremos sobre el amoníaco en el rumen. Tenemos que el nitrógeno se encuentra principalmente en nitrógeno amoniacal y el resto es una mezcla de aminoácidos libres y péptidos. Las concentraciones máximas de amoníaco en el rumen se alcanzan a más o menos y aproximadamente a las 2 horas post ingesta de alimentos que proporcionen o aporten proteínas. El amoníaco es el principal nutriente nitrogenado para las bacterias del rumen. Estas las utilizan si existen adecuadas y buenas fuentes de energía como lo son los carbohidratos, para sintetizar los aminoácidos necesarios para el rumiante. Se estima que el nitrógeno ruminal o que en el rumen es aproximadamente el 50 al 80% procedente del amoníaco ruminal. Y la otra parte es que algunas bacterias obtienen más o menos un 20 al 50% del nitrógeno a partir de péptidos y aminoácidos. Otras fuentes de amoníaco en el rumen, diferentes a lo que son la proteína ingerida y digerida, es a partir de una urea endógena, que es por medio de un mecanismo de reciclaje endógeno. También no solo es este tipo de urea, sino que es también la urea administrada en la dieta y otros compuestos nitrogenados no proteicos que existen en los alimentos. En cuanto a la urea, la degradación hasta amoníaco se da por medio de la ureasa de las bacterias que se encuentran en el rumen. El uso del amoníaco tiene un límite debido a que ya los microorganismos no pueden fijarlo completamente. El amoníaco producido en el rumen por encima de la capacidad que tienen los microorganismos para asimilarlo se absorbe y por sangre es transportado hasta el hígado y convertido en urea. Parte del amoníaco libre existente en el rumen se absorbe directamente a través del epitelio del rumen hasta la sangre. La mayor parte de la urea que se produjo se excreta a través de la orina, pero hasta un 20% es reciclada hasta el rumen con la saliva o por difusión directa desde la sangre a través de la pared del rumen. Bajos niveles de amoníaco en el rumen conllevan a altos niveles de nitrógeno endógeno reciclado, que una fuente secundaria de nitrógeno para los microorganismos. En dietas pobres en nitrógeno, la principal vía de transferencia del plasma al rumen sería a través de la pared ruminal, y la transferencia por la saliva tendría una importancia secundaria. De cualquier manera, lo que es la cantidad de nitrógeno que se recicla está muy por debajo de los requerimientos de los microorganismos o microbianos. Como la urea no se almacena en los diferentes tejidos, sino que esta es transferida hasta el tracto digestivo y se excreta cuando llega al riñón y se excreta por orina. Como resumen, pues podemos decir que el amoníaco que se forma en el rumen puede tomar como 3 caminos, digámoslo así. Uno es incorporarse al plasma microbiano, principalmente como proteína. El otro es ser absorbido por la pared ruminal y pasar al torrente sanguíneo. Y la tercera sería que sale del rumen por el orificio reticulomasal y es absorbido en el tracto digestivo. La absorción del amoníaco a través de la pared ruminal depende casi enteramente de la concentración de este en el rumen, pero solo se produce en presencia de la forma no ionizada. Esta absorción depende del pH existente en el rumen. A mayor pH se dice que mayor absorción, y si este es inferior a 7, la absorción a través de la pared del rumen no es tan alta. Los niveles del amoníaco extremadamente altos
elevan el pH y van unidos a altos niveles de amoníaco en sangre. Esto provoca una intoxicación por amoníaco que puede llevar a la muerte en el caso de suplementación excesiva con urea. Bueno, la síntesis de proteína bacteriana. Como anteriormente se ha comentado, las proteínas de origen bacteriano son demasiado importantes como fuente de aminoácidos para los rumiantes. Esta síntesis de proteína microbiana requiere de un adecuado suministro de nitrógeno para alcanzar su máxima eficiencia, así como del suministro y la eficiente utilización de la energía. En ese sentido, la degradabilidad de las proteínas y el reciclaje del nitrógeno son factores que condicionan dicho proceso. Si el nivel de nitrógeno no fuese el adecuado, podría ocurrir una fermentación desacoplada sin producir un ATP útil, por decirlo así. Si en cambio el nivel de nitrógeno es excesivo, la energía puede tornarse en el factor limitante para una eficiente utilización del nitrógeno. Según lo narrado anteriormente, para lograr una máxima eficiencia de síntesis microbiana, el nitrógeno y la energía disponible en el rumen deben de estar completamente balanceados para así lograr pues una buena eficiencia, un buen proceso. Los factores que afectan la síntesis proteica en el rumen son 4. El primero son las fuentes de nitrógeno y la concentración de amoníaco. Cuando la cantidad de amoníaco en las pasturas supera ampliamente la concentración de proteína de las mismas, disminuye la cantidad de aminoácidos y péptidos disponibles en esta fuente de alimento. Por ende, hay un uso ineficiente del nitrógeno y se produce un desbalance nitrógeno-energía en la dieta. Finalmente, dicha concentración elevada de amoníaco produce que las bacterias sean incapaces de captarlo. El segundo factor son las fuentes de carbohidratos. Los carbohidratos incrementan la utilización de nitrógeno proveniente de la dieta. Los carbohidratos no estructurales como el almidón son más eficientes que los estructurales en este proceso. El tercer factor es la eficiencia de captación del nitrógeno no proteico por los microorganismos según el tipo de alimento utilizado. La eficiencia de captura del nitrógeno amoniacal por los microorganismos está relacionada directamente con la energía disponible, generada durante la digestión de los componentes de la dieta. El uso de suplementos nitrogenados disponibles desfasa el proceso al ser absorbidos en menor tiempo que la energía de un forraje tosco, causando la pérdida de nitrógeno amoniacal. El último factor conlleva a una suma de diferentes factores. En este caso estamos hablando de que los microorganismos requieren de otros nutrientes como el azufre para, por ejemplo, la síntesis de metionina y cisteína, y su deficiencia puede limitar la síntesis de proteína cuando se utilizan grandes cantidades de nitrógeno no proteico. Fuentes de proteína para la dieta animal. Las más utilizadas en la fabricación de concentrados son estas: harina de carne y hueso, harina de sangre, harina de pescado, harina de semilla de algodón, linaza, harina de soya, harina de maní, harina de semilla de raps, alfalfa deshidratada, los granos cerveceros, las habas y la coseta deshidratada. Estos son los más usados. Diferencias entre la proteína animal y la proteína vegetal. La principal diferencia entre la proteína animal y vegetal es su calidad nutricional. La proteína animal contiene todos los aminoácidos esenciales, por ello es considerada de alto valor biológico. Las proteínas de origen animal son proteínas muy completas que se componen de todo tipo de aminoácidos. Estas se dividen en globulares y fibrosas. Las proteínas globulares son de forma esférica. En su estructura tienen hélices y hebras que no son repetitivas. Estas le proporcionan un diseño compacto. Son fácilmente digeribles, son solubles en agua y se encuentran en fluidos corporales. Las más importantes de la nutrición son la caseína de la leche y la albúmina del huevo. También están las proteínas fibrosas, que estas tienen una forma alargada, están constituidas por una repetición de elementos de su estructura secundaria, las cuales son hélices y hebras, como la anterior, pero estas sí son repetitivas, lo que les da una forma de fibras cilíndricas. No suelen ser solubles en agua y se encuentran en tejidos de soporte y protección
como lo son la queratina de la piel y el colágeno de los tendones. Son difíciles de digerir. Las proteínas de origen vegetal suelen ser incompletas al carecer de alguno de los aminoácidos esenciales o proteinógenos. Por ejemplo, los cereales son deficientes de lisina y las leguminosas son deficientes de aminoácidos esenciales. Es de ahí la importancia del consumo de diferentes tipos de proteína vegetal combinados, ya que suelen ser menos digeribles que las proteínas de origen animal. Es mucho más económico utilizar proteínas vegetales que proteínas animales en concentrados, piensos, etc. La digestibilidad es uno de los factores que más influyen en la calidad del alimento. La proteína vegetal es mejor digerida por los animales herbívoros, mientras la proteína animal es mejor digerida por los carnívoros.